Bueno, estamos grabando. ¿Cómo están mis pasajeros? ¿Cómo les cuelga? ¿Cómo andan hoy? Ah, la pasajera. Volvió. Advertencia: para este programa no se grabó la presentación, porque los productores estaban muy ocupados. Así que el editor amablemente dijo que él lo podía resolver. Gracias. Volvió. Ah, no. Mira, hoy vamos a ir A la casa museo que queda en La Pastora del doctor José Gregorio Hernández. y bueno, ¿dónde nos vemos? En la auditorio. A ver, ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde nos vemos? En la casa museo del doctor José Gregorio Hernández. Fuente. Llévatelo. ¿Cómo están mis pasajeros? Aquí nos encontramos en la casa museo José Gregorio Hernández en La Pastora, con nuestro amigo querido profesor Eumenes Borregales. Porque lo prometido es deuda y vamos a hablar sobre la parte religiosa, digamos, del doctor José Gregorio Hernández. Así es. Así es, pasajeros. Aquí estamos con el profesor y académico Eumenes Borregales, que nos vuelve a acompañar para completar todas esas curiosidades que comenzamos, que si no han visto el episodio, en algún lugar de por aquí va a ser la tarjetita para que lo vean. Curiosidades, ese fue como hombre, pero aquí como hombre científico. Pero en este vamos a ver su lado humano, como siervo de Dios, como religioso y todo ese apego que él tenía con el tema de la religión. Incluso él quiso ser religioso. Sí. Entonces vamos a conocer un poquito más de José Gregorio Hernández desde su aspecto religioso. Primero vamos a empezar por la parte humana. Él era un hombre normal. Correcto, con virtudes y defectos. Exacto. Él confeccionaba sus trajes. Hizo un curso de sastrería. Exacto. Confeccionaba sus trajes porque era impecable en su porte, su vestir y en su trato. Tan impecable que hasta se pintaban los bigotes. Y el pelo también. Y el pelo Y también. le gustaba fumar de vez en cuando y le Y gustaba echar su bailar, piecito. ¿vale? Tocaba piano, tocaba violín y era pintor también. Ah, bueno. Tenía Multifacético. Actividades. O sea, tenía su hobby, pues. recreativas, mucho, sí. Una maravilla. También está el tema de que él anunció su muerte en el entierro, o sea, fue así como premonitorio, anunció su muerte en el entierro de su hermano. De su hermano Pedro Luis, en marzo de 1918. En 1919, el 21 de junio,
él muere, porque él avisó el año antes que si muere su hermano Pedro Luis, él le pide al Señor que el próximo fallecido de la familia sea él. Wow. Y así fue. Que hay que saber pedir, Sí. definitivamente hay que saber pedir. Después le echo un cuento yo a ustedes. Una cosa que me llama poderosamente la atención, y a ustedes también porque lo conversamos antes de comenzar el episodio, y es el tema de que en muchas imágenes de José Gregorio Hernández él aparece con un maletín de médico, pero supuestamente él no usaba maletín. No, los que lo conocen sabían que él no utilizaba maletín ni estetoscopio. Él utilizaba un pañuelo de pie, ocultaba al paciente, determinaba el mal y procedía pues a darle el récipe. Si era pobre, lo enviaba a la botica, hoy farmacia, llamadores, el viernes cancelaba, y si la persona tenía recursos, cancelaba, y ese era el dinero con que iba a Ayudar a la gente. a pagar la deuda. O sea que ya ahí ya se veía su benevolencia y su... Por eso era muy querido por el pueblo, era el médico de los pobres. Exacto, así Al lo decir, llamaban. al decir el libertador es Bolívar, al decir el precursor es Miranda, y al decir el médico de los pobres es José Gregorio. Es José Gregorio. Son complementos que la gente recibe por sus acciones. Venezuela siempre con sus cositas. Tuvo un amorío. Bueno, porque él a se los le 15 conoce años, como estando solo, en pero sí Caracas tuvo su- estudiando, bueno, una muchacha, amiga, pero algo fallido de muchacho, pero luego no tuvo esa habilidad de enamorarse porque él pensaba en sus hermanos y en su familia. Él trabajó duro para ayudar y levantar a sus hermanos, tan así que Benigno llegó a ser médico. Y sus pertenencias, él ya había anunciado que serían para sus sobrinos. Okay. Él no aceptaba para Su él nada. herencia. Tu herencia y toda su pertenencia para los sobrinos. ¿Qué tal? O sea, siempre se preocupó por su familia. Pues. Muy bien. José Gregorio era muy religioso y él realizaba el ángelus, siempre. ¿Cuáles eran los momentos o en que él hacía ese ángelus? Bueno, el ángelo es una especie de rezo corto de Ave María y aspectos muy propios de la religión católica que se realizan 3 veces. A las 6 de la mañana, por una hora, al mediodía y en la tarde-noche, de manera que se antecedía al desayuno, al almuerzo y a la cena. Ok. Y él también iba todos los días, antes de iniciar sus actividades, asistía a la Santa Iglesia. Wow. O sea, estaba totalmente apegado a la religión. Apegado a la religión. Entonces, ya en 1908 va a una cartuja en Toscana, llamada Luca. Allí permaneció menos de un año, por cuanto la capacidad física de él pesaba no llegaba a 50 kilos, medía unos 61, y el frío era tan fuerte que le aconsejaron que se retirara porque no iba a soportar el tiempo allí. A mí me sorprende poderosamente el tema de que él medía 1,61 y era de complexión muy delgada. Muy débil. Sí. Porque yo siempre me lo imaginé altísimo, flaco, pero alto. No sé por qué, debe ser por las imágenes Que o se porque ve- uno se ve como también. muy espigado, ¿no? Exacto, exacto. Y mira, terminó siendo bajito. Su altura No espiritual. decía lo bajito para lo grande que era, ¿no? Así era. Exactamente. Impresionante. Bueno, entonces, Ajá. en el primer intento regresa de nuevo a Caracas, ingresa en el seminario de Santa Rosa, que queda por acá cerca, La Pastora. Allí permanece más de un año y en 1913 es enviado de nuevo a Roma. Ok. En Roma funciona el Colegio Pío Latino, que es para la formación religiosa de sacerdotes hispanoamericanos. Allí le ocurre lo mismo, el tiempo, el aguante, el sacrificio, el temple que hay que tener, y él estaba muy débil para soportar contra su voluntad. Claro. Él quería tener una santidad, O sea, él quería una ser participación religiosa, claro. Claro. En la primera le decían Fray Marcelo, ya tenía su nombre, Ya era tenía, Fray ok. Marcelo, no José Gregorio, sino Fray Marcelo. Y regresó a Venezuela, entonces Me imagino que eso también debe haber sido frustrante para él, ¿no? Sí, Querer muy- hacer algo muy doloroso, pero claro, él y que hacía, su salud no lo permitiera. él rezaba todos los días, iba a misa todos los días y cumplía una función religiosa que es ayudar al prójimo. Era un sacerdote, pues, verdaderamente, pues, sí. Sí, me imagino que Un si no pudo sacerdote- ayudar desde la... Un sacerdote sin sotana.
Así, bueno, Un es sacerdote. lo que se llama el laico. Un sacerdote No, laico. sacerdote La- laico. laico es aquella persona que se dedica a una religión en Sí, cuerpo sí. y alma sin haber tenido la formación religiosa. Como cultura general, Venezuela ha tenido 4 beatos, 3 femeninos y un masculino. Los femeninos son la Madre María San José, la Madre María Candelaria y la Madre Carmen Rendiles, y el varón José Gregorio Hernández. ¿Qué tal? Es un proceso que se inicia para José Gregorio Hernández en 1949, solicitado por un sobrino, Ernesto Hernández Briceño. Ahí se inicia ese proceso de recolección de pruebas, de estudio, de análisis. El pueblo que lo quería tanto también, ya lo tenía como un santo. Él es un personaje que está en todas las clínicas y en todos los hospitales. En el Hospital Vargas, en cada cama hay una estampita de José Gregorio Hernández. O sea, él está curando en forma, pues, Pero es que hasta en los invisible. países vecinos, en Colombia, Sí. le rezan. Le tienen Es muy fe. apreciado. Tienen Es que la fe que hay, aparte que José Gregorio Hernández lo quiere mucha gente, yo todavía no he conseguido el primero que me hable de forma negativa. Así es. Aparte que no creo que haya forma de hablar de forma negativa de él, porque él era un santo, o sea, Claro. era demasiado bueno con la gente. Fíjese que él fue en la muerte velado a que su hermano José Benigno, que en la onda aquí cerca, y entonces cuando lo van a llevar a la Universidad Central, que querían velarlo allá porque fue su docente y querido, Exacto. el pueblo dijo, no, él es del pueblo, lo llevaron en hombros desde acá hasta la Universidad Central que queda en el Palacio de la Academia. Ajá. De allí después lo pasaron a la Catedral en hombros, y de la Catedral en hombros hasta el Cementerio del Sur, donde llegó a las 9 de la noche, y Luis Racetti, quien con él tenía alguna diferencia pero científica, bueno, da un gran discurso de despedida al compañero, y fue el que le hizo no autopsia, sino le hace la traqueotomía y la firma pues la acta de función. Y también 2 alumnos pidieron y hablaron en la tumba un derecho de palabra a las 9 de la noche en el Cementerio del Sur, de lo querido que era él, pues. Sí, total, y tan es así que después lo pasaron para la catedral, la cosa, ¿no? Para la iglesia de la Candelaria, Para la iglesia de la Candelaria. en octubre de 1975. Y su hermano Benigno sí queda en su tumba en el Cementerio del Sur. Pero tranquilo, era como estamos diciendo, de que hubo 1000 coronas. Viene de Galipán. De Galipán. Entonces, imagínate, 1000 coronas en. Se agotaron las flores de Galipán para hacer ese las 1000 momento. coronas. O sea, realmente. Era muy querido por el pueblo. Los alumnos le hicieron un definitivamente. callejón de honor con las coronas. Así que José Hernández, pues, es una persona que está en el corazón de todos nosotros, Sí. de su pueblo, y era admirado y querido y respetado. Él escribió muchos libros, desde literatura hasta versos escribió. Bueno, que ese hombre era brillante. Una persona muy ¿Y cuál fue, excepcional. profe, el milagro que lo llevó por fin a la beatificación? Porque él aparte estuvo mucho rato, hubo mucho tiempo entre una parte y otra. Creo que siervo es una de las partes. Primero ¿no? es Siervo de Dios, Ujú. que fue en 1972, Ajá. luego en 1986, Venerable, Venerable. y luego en el 2021, en abril, Beato. Beato. Sí. Pero ¿cuál fue el milagro que dio por fin Porque para la beatificación? la Iglesia Católica, el Vaticano, pues que es el que rige todos los destinos de la Iglesia, tiene normas para cada designación. Y esas normas incluyen milagros comprobados científicamente. En el Ok. Vaticano existen equipos de estudio con, por ejemplo, radiografías, equipos, exámenes. Eso no es que me hizo un milagro y me hizo esto y lo Sí. otro, no, eso lleva un proceso Yo científico. me corté este dedo y al día siguiente ya no voy a cortar. Te lo juro por Dios. Sí. No, mijito. Pero Eso no es más, eso no. muchos milagros, quizás no hubo la forma de comprobarlo, o sea, muchísimos milagros. Pues gente dice, se me apareció José Gregorio Hernández. El caso que mencionas es de una niña de 10 años en Apure, que su padre está en un pueblito jugando con unos amigos, los van a asaltar, un encuentro, disparan al papá, le pegan a la niña, lo yuxia, algo así, la sacan gravísima, en coma, en una lancha, luego en una carreta que la llevan a San Fernando de Apure, y el médico que la estudia, bueno, ve que está muy mal, pues, y consigue entonces especialistas. Por suerte llegó un especialista, revisan placas y al último dicen, bueno, si se salva es difícil,
y si se salva va a quedar con dificultades, o de vista, de cualquier cosa, pero con dificultades. La madre de la niña se encomendó a José Hernández y oye que la voz que le dice, tranquila, tu hija se salvará. Bueno, en base a eso ella siguió rezando y ocurre el milagro. La Iglesia Católica entonces se esmera en eso, el cardenal Porra Hacer el estudio. y un equipo de trabajo. Estamos señor Tulio Ramírez, que es el actual obispo de Guarena, trabaja en ese equipo nacional. Eso llega a Roma, el voluminoso trabajo con todas las pruebas científicas, hasta que entonces se designa beato por eso, porque hay la prueba fehaciente de que hubo el milagro. Y actualmente entonces el próximo paso sería la canonización, que es llevarlo a los altares. ¿Y eso qué? ¿Tiene un número de milagros? ¿Una cosa así? Creo que son 2 milagros, 2 milagros. y está en ese proceso. Okay. Fíjese que las iglesias cuando no es santo, no tienen una puerta. Sí, fíjese que está. Y cuando lo beatifican, entonces ya empiezan a irlo metiendo. Bueno, puede pasar con confianza. Hasta que lleguen a los altares. Exacto, wow. O sea, es un proceso, aparte que es un proceso muy. Son procesos. Tiene algo de teatral, ¿no? No pasa de la puerta, después va como avanzando. Claro, son simbolismos. Son simbolismos muy. Y fíjese, marcados. claro, el Vaticano está trabajando con cientos de casos, ¿no? Me imagino. Por lo menos en las guerras españolas hubo sacerdotes y monjas que se inmolaron. Tenemos también a sacerdotes venezolanos también. Wow. Pero entonces son casos y casos y casos, entonces Y así de van José dando Gregorio esos Hernández. estudios, pero ¿Qué otra cosita se puede decir de José Gregorio Hernández? bueno, fíjese, su fe religiosa, su creencia, su amor al prójimo y al Supremo Creador, que cuando es atropellado, al ser atropellado, al ser atropellado, sus últimas palabras en este mundo terrenal fueron Virgen Santísima. Llevaba una Biblia en la mano y una señora llamada Angelina Páez oyó de su ventana, cuando hubo el atropellamiento, esa palabra de nuestro siervo de Dios. Wow, qué mejor forma que culminar con esa frase de José Gregorio Hernández, siempre apegado a ayudar al prójimo y a la religión. Y tan es así que bueno, ya tenemos a nuestro beato, así que recemos todos para que lo canonicen rápidamente. Así es. ¿Tienen algo más que decir? Bueno, tenemos otro sacerdote llamado Salvador Montes de Oca, que también está, él es religioso y está en el Vaticano su estudio. Él estuvo en Europa en la guerra y al estar escondiendo a unos soldados en la guerra, llegan los alemanes, lo consiguen por estar escondiendo soldados enemigos para los alemanes y lo fusilaron. O sea que se inmoló por salvarle la vida a esta gente y es un caso comprobado, pues. Hay mucha gente buena en Venezuela y han habido muchas personas buenas en Venezuela, así que bueno, a lo mejor la lista es larga para la beatificación de alguien más. ¿Ustedes tienen algo más que decir, Fetchef y Carlangas? Que estaban hipnotizados escuchando al profe. Además que el ambiente de este lugar es sobrecogedor. Sí. Tienen que venir los que no hayan venido. Está aquí en La Nos Pastora. invitamos, gusto especial, espectacular, muy bien hecho y merece Y con la mucho visita. amor, se siente el amor aquí. Es una energía muy bonita la que se siente aquí. Estamos en La Pastora y les cuento que es la casa museo de José Gregorio Hernández, porque aquí era la antigua casa de su hermano y él estaba aquí justo el día que él salió a ver a una paciente y donde lamentablemente fue arrollado. Así que no pueden dejar de venir, la energía de aquí es como que si él nos estuviera acompañando en cada paso del recorrido. De hecho, Muy rico. De hecho, verdad. creo que cerró la puerta hace rato. Pero bueno. Si estamos aquí como que él como que estaba tratando de que no hubiese bulla. Nos Gracias. disculpamos por el tráfico, pero estamos en La Pastora. No se puede Sí, hacer nada. exacto. Muchísimas gracias, pasajeros, por acompañarnos una vez más. Así que sin más nada que decir, ¿Dónde nos vemos? en la vía de la canonización. Es verdad.